Tus ojos te salvan la vida. No te caes por las escaleras, no comes comida podrida y esquivas los coches. Tu intuición te dice: sobrevives porque ves la realidad tal como es. Crees que tus sentidos son una ventana transparente al mundo verdadero. Parece lógico. Si tus antepasados hubieran visto alucinaciones en lugar de un león, se los habrían comido. Por lo tanto, la evolución debería favorecer a quienes ven la verdad. Pero aquí está el problema. Tu intuición te engaña. Existe un riguroso teorema científico demostrado matemáticamente. Afirma: la evolución elimina despiadadamente a los organismos que ven la realidad verdadera. Quienes ven el mundo tal como es, pierden frente a quienes ven solo lo necesario para sobrevivir y transmitir sus genes. Veamos un ejemplo. Enciende tu ordenador. Mira al escritorio. Ves una carpeta amarilla en el centro. ¿Significa esto que dentro del ordenador realmente hay un pequeño rectángulo amarillo? Por supuesto que no. La carpeta es un conjunto complejo de ceros y unos grabados en un disco. El icono amarillo no se parece en nada a la realidad del contenido de la carpeta. Y menos mal, si tuvieras que gestionar campos magnéticos y voltajes para trabajar con el ordenador, te volverías loco. El icono te oculta la verdad compleja y te muestra una imagen simple para que puedas actuar. La evolución hizo lo mismo con nosotros. El espacio y el tiempo son nuestro escritorio. Los objetos físicos son iconos. La serpiente, la manzana, el coche son simplemente interfaces convenientes. No muestran la verdadera esencia de la realidad. La ocultan para que podamos tomar decisiones rápidas. Huye, come, reprodúcete. Conocer la verdad consume demasiada energía y es peligroso. Necesitamos símbolos simples. Preguntarás: si el coche es solo un icono, ¿por qué no saltar delante de él? Excelente pregunta. No saltamos delante de un coche por la misma razón por la que no arrastramos una carpeta importante a la papelera. No porque creamos que la carpeta es realmente de papel, sino porque tomamos la interfaz en serio. Las acciones con los iconos tienen consecuencias reales. Si borras todos los archivos, perderás tu trabajo. Si me atropella un camión, moriré. Debemos tomar nuestras percepciones en serio, pero no literalmente. Esto también lo confirman los físicos. Hace tiempo que sospechamos que el espacio y el tiempo no son el fundamento de la realidad. Más bien son algo así como un formato de datos. Incluso tu visión es puro ahorro de recursos. ¿Te parece que ves todo a tu alrededor con claridad? Pero es una ilusión. En realidad solo ves los detalles en una diminuta mancha del tamaño de la uña del pulgar, con el brazo extendido. Todo lo demás, el cerebro lo rellena y lo difumina. Creamos objetos con la mirada en el momento en que los necesitamos y los eliminamos cuando apartamos la vista. Exactamente como un ordenador carga los gráficos en un videojuego. Entonces, ¿qué hay detrás de la pantalla? Si el espacio y la materia son solo una interfaz, ¿qué es el procesador? Este vídeo está basado en los libros y entrevistas del psicólogo cognitivo Donald Hoffman. Y si ahora estás pensando: ¿qué puede contar un psicólogo tan importante sobre la naturaleza de la realidad? Espera, Hoffman estudia la conciencia, la percepción visual y la psicología evolutiva. La atención, utilizando modelos matemáticos, experimentos y simulaciones por ordenador. Las teorías que propone son científicas y verificables. Y él mismo es una persona con mentalidad técnica. Su libro más famoso, Inteligencia Visual: Cómo creamos lo que vemos, es como la pastilla roja en Matrix. Propone quitarse el casco de realidad virtual que hemos llevado durante millones de años e intentar comprender qué son realmente la realidad y el mundo objetivo. Ante ustedes está un hombre llamado Joe, un trabajador común. Trabaja en una granja avícola, pero tiene 2 cerebros, literalmente. Antes, Joe sufría de epilepsia severa. Ataques todos los días, a veces 2 o 3 veces. La vida se convirtió en una pesadilla, y entonces los cirujanos decidieron dar un paso radical. Cortaron la conexión entre los hemisferios de su cerebro. Seccionaron el cuerpo calloso, el cable por el cual las mitades izquierda y derecha se comunican entre sí. La operación funcionó. Los ataques cesaron. Joe volvió a la vida normal. Pero luego comenzaron las cosas extrañas. El neurobiólogo Michael Gazzaniga trabajó con Joe durante más de 15 años, y esto es lo que descubrió. Hagamos un experimento simple. Intenten dibujar simultáneamente con una mano un círculo y con la otra un cuadrado. Para una persona normal esto es casi imposible. Los hemisferios están conectados. Las señales se confunden. Por eso las manos no obedecen. Pero Joe lo hace fácilmente. Sus manos trabajan de forma independiente, porque las controlan 2 cerebros separados. Aquí hay otro experimento. Gazzaniga le muestra a Joe una palabra en la pantalla. El truco está en que se puede mostrar la palabra solo a un hemisferio. Si la palabra la ve el ojo derecho y el izquierdo está cerrado, entonces la información sobre la palabra se transmite al hemisferio izquierdo. Si la palabra la ve el ojo izquierdo, va al derecho. Cuando la palabra llega al hemisferio izquierdo, Joe la nombra tranquilamente en voz alta. El hemisferio izquierdo es responsable del habla.
pero cuando le muestran la palabra al hemisferio derecho, sucede algo extraño. Joe dice, no vi nada. Sinceramente no entiende qué había allí. Pero si le dan un lápiz en la mano izquierda, que controla el hemisferio derecho, Joe dibuja lo que vio, dibuja un teléfono. Y ahora lo más escalofriante. Gazzaniga le muestra al hemisferio derecho la palabra campana y al izquierdo la palabra música. Le pide a Joe que señale la imagen con lo que vio. Joe señala la campana. Esto lo hizo la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho. ¿Por qué señalaste la campana?, pregunta Gazzaniga. Y aquí el hemisferio izquierdo, que vio la palabra música y no tiene ni idea de la campana, inventa instantáneamente una explicación. Bueno, la última vez que escuché música fue cuando tocaban las campanas en la calle. ¿Entienden lo que pasó? El hemisferio izquierdo no conocía la verdadera razón, pero no puede vivir sin explicaciones. Es nuestro narrador interno, e inmediatamente inventó una historia verosímil. Gazzaniga considera que esta es la característica principal del cerebro humano. El hemisferio izquierdo busca constantemente relaciones de causa y efecto, explica el mundo, interpreta los eventos, incluso cuando no conoce las verdaderas causas. Esta es una increíble ventaja evolutiva. Una especie que constantemente pregunta por qué y busca patrones, sobrevive mejor que otras. Pero también está el hemisferio derecho. Es silencioso, no sabe hablar, pero es genial reconociendo imágenes. Gazzaniga le mostró a Joe pinturas de Arcimboldo, un artista del siglo XVI que pintaba rostros con frutas y verduras. Cuando la imagen llega al hemisferio derecho, Joe ve un rostro. Cuando la misma imagen va al izquierdo, solo ve frutas y bayas. El hemisferio derecho se especializa en rostros. Es una adaptación antigua. Reconocer rápidamente un rostro, entender si es amigo o enemigo, leer la emoción, es críticamente importante para la supervivencia. Pero cuando se trata de lo que hace humano al humano, la capacidad de razonar, inventar, interpretar, en eso es fuerte el hemisferio izquierdo. Joe vive una vida normal, trabaja, se comunica. En la vida cotidiana casi no nota que su cerebro está dividido, pero los científicos ven. Dentro de su cráneo coexisten dos mentes, dos formas de ver el mundo, dos corrientes de conciencia. Esto hace reflexionar. Si Joe tiene dos cerebros conviviendo en una cabeza, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Seamos honestos, todos nos parecemos a Joe. Nuestro cerebro toma muchas decisiones a un nivel inaccesible para la conciencia, y luego nos cuenta una hermosa historia sobre por qué actuamos exactamente así y no de otra manera. Estamos acostumbrados a pensar que tenemos un yo único, pero la ciencia dice, tu yo es simplemente el resultado de la conexión de neuronas. Corta las conexiones y tu yo se desintegrará en partes. La conciencia se puede dividir con un bisturí, y posiblemente este sea uno de los descubrimientos más asombrosos sobre la naturaleza humana. ¿Qué clase de seres somos si nuestras creencias, deseos, personalidades y posiblemente el destino de nuestras almas pueden ser cortados con un bisturí? ¿Por qué poseemos conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Puede la neurociencia resolver el eterno misterio de la conciencia humana? El reflector de la ciencia, que ha penetrado profundamente en la esfera de lo inanimado. Agujeros negros, quarks confinados, lentas placas tectónicas. Ahora está dirigido a lo más importante para nosotros. Nuestro mundo profundamente personal de creencias conscientes, deseos, emociones y percepciones sensoriales. ¿Podremos, aunque sea, echar un vistazo o incluso comprendernos a nosotros mismos? A esto aspira la ciencia de la conciencia. La ciencia es una cacería. Buscamos el santo grial de la conciencia. Esperamos que algún día encontremos esa llave dorada que abrirá el misterio de la mente. Exactamente como el descubrimiento del ADN reveló el misterio de la vida. Ya tenemos pistas importantes. Sabemos con certeza. Lo que sucede en tu cabeza está estrechamente ligado a lo que sientes. Tomemos, por ejemplo, el color. En tu cerebro hay una zona llamada V4. Si una persona sufre un derrame allí, el mundo para ella se decolorará a medias. Una manzana roja para ella sería roja a la izquierda y gris a la derecha. Además, podemos jugar con esto como con un interruptor. Mediante estimulación magnética se puede apagar temporalmente esta zona. Si aplico a tu cabeza un imán especial y apago esta zona, dejarás parcialmente de ver colores. Quito el imán y los colores vuelven. Podemos literalmente encender y apagar nuestras sensaciones. Aquí hay otro ejemplo. Tomemos el tacto. Ya en los años 30, el cirujano Wilder Penfield pinchaba con electrodos el cerebro de los pacientes y elaboró un mapa de nuestro cuerpo dentro del cráneo. Resultó que los dedos de los pies viven allí junto a los genitales. Quizás por eso algunas personas aman tanto el masaje de pies. Hoy tenemos herramientas aún más geniales. Podemos tratar miedos. Por ejemplo, el miedo excesivo a las arañas, la aracnofobia, está relacionado con la actividad en la amígdala. Un psicoterapeuta puede pedirle al paciente que toque una tarántula viva, activando su miedo, y luego darle una pastilla que borrará esa conexión emocional. La terapia funciona. La fobia desaparece.
Y con los ratones hacemos maravillas con luz. Existe una tecnología llamada optogenética. Los científicos toman un ratón, le implantan un gen especial de alga y sus neuronas comienzan a reaccionar a la luz. Podemos iluminar con un láser el cerebro del ratón y encender forzosamente su sensación de felicidad, incluso si el ratón está en una jaula terrible e incómoda. Presionamos el interruptor y se siente en el paraíso. Pero aquí está la ironía. Sabemos encender y apagar emociones. Vemos las neuronas, pero todavía no tenemos ni idea de cómo la materia se convierte en sensación. No tenemos ni una sola fórmula que explique por qué la actividad de este grupo de células es el sabor del plátano. ¿Y la de aquel? El aullido de una sirena. ¿Por qué el plátano no sabe a café? Tenemos leyes para los agujeros negros y los quarks, pero no tenemos una ley para el sabor del plátano. Quizás simplemente nos faltan datos y estamos esperando a nuestro Einstein de la neurobiología. O quizás somos como gatos intentando entender la física cuántica. Simplemente no fuimos creados por la evolución para resolver tales problemas. Pero hay una tercera opción. Quizás somos suficientemente inteligentes. Simplemente todo este tiempo hemos estado mirando el problema desde el lado equivocado. Creemos firmemente: veo el mundo tal como es. Miras los tomates y estás seguro de que incluso si cierras los ojos o te das la vuelta, seguirán allí. Esto parece obvio. Pero pongamos a prueba esta sensación de realidad. Miren el cubo de Necker. Son solo líneas en un plano, pero tu cerebro crea de ellas un objeto 3D volumétrico. A veces ves la cara A al frente, a veces ves la cara B. La imagen no cambia, solo cambia tu percepción. Si te das la vuelta, no hay ningún cubo 3D en el papel, solo hay tinta. El cubo lo crea tu cerebro. Con el tomate es la misma historia, solo que más compleja. Galileo fue el primero en darse cuenta de que el sabor, el olor y el color no existen en el objeto mismo. Viven en nosotros. El tomate no emite color rojo, simplemente absorbe todas las ondas de luz excepto una, con una longitud de unos 700 nanómetros. Esa onda la refleja. La onda entra en nuestro ojo y golpea los receptores de la retina. Los receptores emiten un impulso eléctrico que se transmite al cerebro. Y en algún lugar allí, en las redes neuronales, nace la sensación de rojo. La onda de luz en sí no es roja, no es nada en absoluto. Es simplemente una oscilación del campo electromagnético. La rojez la crea el cerebro. Pero Galileo entonces no sabía esto y se detuvo a mitad de camino. Pensaba que la forma y la posición del tomate eran realidad objetiva. Pero la evolución no está de acuerdo. La evolución por selección natural implica un teorema paradójico. La probabilidad de que veamos la realidad tal como es igual a 0. Este teorema se aplica no solo al sabor, olor y color, sino también a la forma, ubicación, masa y velocidad, incluso al espacio y al tiempo. No vemos la verdadera realidad. La realidad que te impulsa a crear la experiencia del tomate. La realidad que existe independientemente de si ves el tomate o no. No se parece en nada a lo que ves y pruebas. Rechazamos la Tierra plana y el universo geocéntrico. Comprendimos que nuestra percepción nos había engañado y corregimos nuestros errores. No fue fácil. En el proceso se tambalearon la intuición cotidiana y las doctrinas de la Iglesia. Pero esas correcciones fueron solo un calentamiento. Ahora debemos arrojar por la borda el propio espacio-tiempo y todo lo que hay en él. Estamos acostumbrados a pensar en la belleza como algo elevado. Los poetas componen versos sobre ella. Los artistas pintan cuadros. David Hume decía que la belleza está en los ojos de quien mira, pero no explicó por qué apareció allí en primer lugar. Pero Charles Darwin sí lo explicó, y su explicación es cínica. La belleza no es una abstracción cualquiera. Es una calculadora. Cuando miras a alguien y lo admiras, en realidad tu cerebro está realizando un cálculo complejísimo. Está evaluando las probabilidades. ¿Podrá esa persona sobrevivir y dar descendencia sana? Las predicciones de la evolución sobre la belleza son asombrosas, pero sus predicciones sobre los objetos físicos desconciertan. Los objetos, como la belleza, están en los ojos de quien mira y nos informan sobre la aptitud, no sobre la realidad objetiva. En Australia vive un escarabajo joya. Los machos de esta especie adoran a las hembras grandes, brillantes, de color marrón y con granitos en la espalda. Y un día la gente tiró botellas de cerveza vacías en el desierto. Eran marrones, brillantes y con granitos en la base. Como ya habrán adivinado, para los escarabajos no eran botellas, eran superhembras. Los machos abandonaban a las hembras reales y volaban hacia el vidrio. Intentaban aparearse con las botellas hasta el agotamiento total. No prestaban atención ni al calor ni a las hormigas que se acercaban y los devoraban vivos, mientras ellos hacían el amor con envases de vidrio. Los escarabajos casi se extinguieron hasta que los fabricantes de cerveza cambiaron el diseño de las botellas. ¿Creen que somos más inteligentes que estos escarabajos? No del todo. El caso es que nuestro cerebro funciona según el mismo principio. Buscamos señales de salud y juventud. Aquí un ejemplo. El anillo limbal es el borde oscuro alrededor del iris del ojo, donde el color pasa al blanco. Con la edad o debido a enfermedades, este anillo se desvanece y desaparece. Por eso un anillo claro y brillante es una señal. Soy joven, estoy sano, tengo excelentes genes. Los científicos realizaron experimentos.
A las personas les mostraban rostros idénticos, pero algunos les quitaban este anillo. ¿Y qué creen? Todos, tanto hombres como mujeres, elegían subconscientemente los rostros con el borde oscuro. Ni siquiera entendemos por qué nos gusta, pero el programa antiguo dentro de nosotros grita: esta es una buena lección. Pero este sistema tiene un lado oscuro. Si la belleza es un código, entonces puede ser hackeado. En la naturaleza hay una guerra de hackers. Los genes están dispuestos a cualquier engaño por sobrevivir. Hay una orquídea que se ve y huele exactamente como una hembra de avispa. El macho de avispa la ve, se vuelve loco de pasión e intenta parearse con la flor. Por supuesto, no consigue ningún sexo, solo gasta energías. Pero la orquídea consigue un mensajero gratuito para su polen. Y la historia de las luciérnagas es digna de un thriller. Los machos de una especie de luciérnagas parpadean con un código determinado para encontrar pareja. Las hembras de otra especie, depredadoras y enormes, hackearon este código. Se sientan en la hierba y parpadean en respuesta: «Cariño, estoy aquí, ven a mí». El macho, lleno de esperanzas, vuela a la cita y lo devoran inmediatamente. La depredadora no solo consigue una comida, roba de la sangre de la víctima sustancias venenosas para volverse ella misma desagradable para los pájaros. Es el crimen perfecto. Así que la belleza es la moneda de la evolución. Lo llamamos puntos de aptitud. Tu cerebro escanea constantemente el mundo, tratando de recoger estos puntos. Comida, sexo, seguridad. Todo esto está codificado en el concepto de hermoso. Pero, como mostró el experimento con los escarabajos y la botella, a veces este código puede jugar una mala pasada. Los genes no conocen la moral. Simplemente quieren ganar y reproducirse. Recuerden cuando tenían mucha hambre. Huelen una pizza y para ustedes es el aroma del paraíso. El primer trozo es éxtasis puro. El organismo grita: «¡Estamos sobreviviendo! Puntos de aptitud obtenidos». Pero después de 6 trozos, el mismo olor ya causa náuseas. La pizza es la misma. Ustedes son los mismos. Solo cambió el estado. Los puntos ya no se acumulan. Lo mismo sucede con la belleza. No es absoluta. Depende de lo que necesiten tus genes en este momento. Intenten responder a la pregunta: ¿qué más en la apariencia señala juventud? Aquí hay un detalle curioso. En los niños, la parte coloreada del ojo, el iris, parece enorme, y en los ancianos parece más pequeña. Los científicos calcularon: hasta los 50 años el iris es efectivamente más grande en relación con el blanco del ojo, y después de los 50 la piel se descuelga y el ojo cambia. Los hombres buscan subconscientemente mujeres con iris grandes. ¿Por qué? Porque iris grande igual a juventud, y juventud igual a hijos. Una mujer de 20 años casi con garantía puede dar a luz. A los 50 las probabilidades tienden a 0. Un hombre que se enamore de una mujer de 50 años puede vivir una vida feliz, pero sus genes morirán con él. Y los genes de quien elige a mujeres de 20 años seguirán adelante. Por eso nosotros, los hombres, estamos programados para volvernos locos por los ojos grandes. Esto explica por qué en el anime japonés las chicas tienen ojos que ocupan media cara. Los artistas intuitivamente encontraron este botón de atracción antes que los científicos. ¿Y las mujeres? Aquí todo es mucho más complicado. En la naturaleza hay una regla de hierro. Quien más invierte en los hijos, ese elige. La mujer lleva al niño 9 meses y lo amamanta. El hombre puede limitarse a 5 minutos de placer. Por eso las mujeres son compradoras exigentes y los hombres, vendedores insistentes. Pero las mujeres tienen un dilema. Por un lado, necesitan una pareja confiable con recursos. Esto suele ser un hombre mayor, con dinero y estatus. Pero tales hombres, por lo general, tienen testosterona más baja. Por otro lado, necesitan genes sanos y fuertes para el hijo. Y esos son machos brutales con mandíbulas cuadradas y alta testosterona. Pero tales tipos a menudo son infieles y malos padres. ¿Qué deben hacer los genes femeninos? Inventaron una estrategia genial, aunque astuta. Los gustos de la mujer cambian a lo largo del mes. Cuando ella está más fértil, en los días de ovulación, de repente la atraen los chicos malos con alta testosterona. Sus genes quieren obtener el mejor material biológico. Y en los demás días del ciclo, le gustan más los hombres confiables y cariñosos con rasgos faciales más suaves. Resulta que la naturaleza empuja a la mujer hacia el escenario ideal, desde el punto de vista de los genes, por supuesto. Quedar embarazada del macho con excelente genética y criar al niño con un papá cariñoso y confiable. Aquí tienen otro detalle curioso sobre los ojos. Las pupilas. Las pupilas se dilatan no solo por la oscuridad, sino también por el interés. Cuando una mujer mira a alguien que le gusta, sus pupilas se agrandan. El cerebro masculino lee esto instantáneamente. Está interesada. Hay posibilidades. Los científicos realizaron un experimento. A los hombres les mostraban 2 portadas del libro con la misma chica, pero en una de ellas le habían agrandado las pupilas con Photoshop. ¿Y qué creen? Los hombres compraban el libro con la chica de ojos grandes, sin siquiera entender por qué. Simplemente sentían:
Ella me mira con interés. Así que, cuando nos enamoramos, debemos tener en mente, todo esto no es simplemente romance. Son nuestros genes antiguos jugando una partida de ajedrez complejísima, calculando movimientos con generaciones de anticipación, y usan nuestros sentimientos como piezas en el tablero. Los científicos realizaron otro experimento. A los hombres les daban 2 fotografías de la misma mujer. En una tenía pupilas enormes y en la otra pequeñas. Pero en la foto con pupilas pequeñas ella parecía más joven. Y aquí los hombres se dividieron. Unos eligieron juventud, otros disponibilidad. Es decir, la evolución, bestia astuta, creó diferentes estrategias para la supervivencia. Miren atentamente el banco del ojo, la esclerótica. ¿Alguna vez han notado que en las personas es blanca? Esto es extraño. Ningún otro primate en el mundo tiene ojos blancos. Los monos tienen ojos oscuros para que el depredador no entienda hacia dónde miran. ¿Por qué los nuestros son blancos? La esclerótica, el blanco del ojo, también influye en el atractivo. Ningún otro primate tiene escleróticas blancas. Sus escleróticas son oscuras, diseñadas para ocultar la dirección de la mirada de los depredadores y de los miembros de su propia especie. Para quienes una mirada directa puede significar una amenaza. La esclerótica blanca del ojo humano revela la dirección de la mirada, convirtiéndola en un instrumento de comunicación social. También muestra emociones y salud. La esclerótica está cubierta por la conjuntiva, una membrana fina que contiene diminutos vasos sanguíneos. Ciertas emociones, como el miedo o la tristeza, y ciertas patologías, como alergias y conjuntivitis, causan la dilatación de estos vasos, por lo que la esclerótica enrojece. Los genes no pasan esto por alto. Las fotografías de rostros con ojos artificialmente enrojecidos parecen emocionales y menos atractivas. Las enfermedades del hígado y el envejecimiento pueden dar a la esclerótica un tono amarillento. Blanquear la esclerótica hace el rostro más atractivo. Aquí hay otro detalle. En los bebés, el blanco del ojo es ligeramente azulado. Con la edad se vuelve amarillento o turbio. Por eso, si quieren parecer más jóvenes, añadan un poco de azul a sus ojos en su retrato. Esto funciona infaliblemente. Y no olviden el brillo. El brillo en los ojos no es solo poesía. Es física. Nuestros ojos están cubiertos de líquido lagrimal. Si están sanos y jóvenes, hay mucho líquido y los ojos brillan. Si están enfermos o envejecen, los ojos se secan y se apagan. Debido a la humedad, nuestros ojos brillan a la luz, lo que aumenta su atractivo. Los fotógrafos profesionales lo saben y usan reflejos para añadir brillo a los ojos. Los artistas también lo saben. Los ojos de La joven de la perla de Vermeer brillan alegremente, mientras que en los ojos de La Mona Lisa no hay reflejos, lo que le añade misterio. En el anime los reflejos están exagerados para enfatizar el atractivo de los personajes. Los cineastas evitan los reflejos en los ojos de los villanos, haciéndolos sin vida y siniestros. Incluso las mariposas lo saben. Algunas mariposas tienen en sus alas un dibujo de ojos falsos con un reflejo pintado. Esto engaña a los pájaros y atrae parejas. La evolución dibuja reflejos en las alas por supervivencia. Otro descubrimiento curioso lo hizo William Hamilton. Entendió que no solo nos preocupamos por nosotros mismos. Tenemos hermanos, hermanas, sobrinos. En ellos también están nuestros genes. Por eso el suricato grita al ver un águila. Arriesga su vida, pero salva a su parentela. Sus genes del grito sobreviven en sus hermanos salvados. Esto se llama aptitud inclusiva. Incluso podemos adivinar por el rostro quién es pariente de quién. Y los ojos juegan un papel clave aquí. Las pupilas, el brillo, el color del blanco. Todo esto son mensajes sobre salud, edad y parentesco. Pensamos que vemos belleza. En realidad vemos probabilidades de continuación de la especie. Y esto nos lleva a la pregunta principal. ¿Percibimos la realidad tal como es en realidad? Encontraremos una respuesta paradójica. Si nuestros sentidos evolucionaron y fueron moldeados por la selección natural, entonces el espacio-tiempo y los objetos físicos, como la belleza, están en los ojos de quien mira. Nos informan sobre la aptitud, no sobre la verdad o la realidad objetiva. Estamos acostumbrados a creer en nuestros ojos. Nos parece que si vemos un plátano, significa que existe. Y en la realidad es exactamente así, verdoso, frío y suave. Los científicos suelen asentir. Por supuesto, la evolución nos enseñó a ver la verdad, porque la percepción precisa de la realidad es la clave de la supervivencia. Pero permitámonos por un segundo un pensamiento loco. ¿Y si todo es exactamente al revés? ¿Y si la selección natural no favorece la verdad? Muchos piensan que ver la verdad y estar adaptado es lo mismo. Pero es un error. Imaginen un montón de estiércol. Para nosotros es suciedad e infección. Para una mosca del estiércol es un almuerzo lujoso y un hogar. La realidad es la misma, estiércol. Pero el beneficio para la supervivencia es diametralmente opuesto. A la evolución le importa un bledo la verdad. Le importa la aptitud. Los puntos que obtienes en el juego de la supervivencia. Ver la verdad y ver lo que es útil son dos estrategias diferentes y compiten entre sí. Aquí surge una paradoja. Si no vemos la realidad, ¿qué pasa entonces con la ciencia? Porque el ADN, las neuronas, los átomos también son objetos que observamos. Si nuestra visión miente, ¿no se derrumba la propia teoría de la evolución? No. Y aquí está el porqué. Existe algo llamado darwinismo universal.
La idea de Darwin sobre la selección natural es, en esencia, un algoritmo abstracto. Funciona en todas partes. En biología, donde sobreviven los más aptos. Funciona en el lenguaje. Las palabras compiten y se extinguen. Funciona en la cultura. Recuerden cómo las melodías virales capturan las mentes, desplazando otras canciones. El físico Lee Smolin cree que esta ley funciona incluso para universos enteros y agujeros negros. Este algoritmo no necesita objetos físicos para funcionar. Necesita matemáticas, variabilidad, herencia y selección. El filósofo Dan Dennett llamó a esto ácido universal. Corroe las viejas concepciones, dejando solo la estructura desnuda, incluso si el espacio y el tiempo son solo una ilusión de nuestro cerebro. El algoritmo darwiniano sigue funcionando. ¿Cómo podemos saber con certeza quién gana? ¿La verdad o la utilidad? En esto nos ayudará la teoría de juegos. Observen a los animales. Tomemos a los escorpiones. Son tipos crueles. A la mínima, pelea a muerte. Pero hay otros animales. Por ejemplo, algunas serpientes durante la pelea guardan sus colmillos venenosos. Los ciervos pelean solo con las astas. No dan patadas en el vientre. ¿Por qué? ¿De dónde viene tal nobleza en la naturaleza salvaje? No es nobleza. Es puro cálculo. Imaginen un juego simple. Hay dos estrategias, halcón y paloma. El halcón siempre ataca y va hasta el final. La paloma se retira si la atacan. Si el premio por la victoria es grande y el costo de la lesión es bajo, conviene ser halcón. Pero si el costo de la pelea es enorme, por ejemplo una mutilación grave, entonces una población de puros halcones simplemente se matará entre sí. En tal situación, ser paloma se vuelve más rentable. Las matemáticas de este juego muestran, no siempre la estrategia más agresiva o más directa gana. Todo depende de los puntos de ganancia y pérdida. Lo mismo ocurre con la percepción. Podemos calcular matemáticamente si es rentable ver el mundo tal como es. La lección principal es clara. La supervivencia, aptitud, no depende de la fuerza objetiva, sino del contexto, de quién te rodea. Y ahora traslademos esta lógica a nuestra visión y percepción de la realidad. Estamos acostumbrados a pensar que la evolución desarrolla en nosotros la capacidad de ver la verdad. Cuanto más precisamente vemos el mundo, mejor sobrevivimos, ¿verdad? Para verificar esto, Donald Hoffman formuló un teorema que demostró junto con el matemático Chetan Prakash. Se llama la aptitud vence a la verdad. La esencia es simple. Imaginen dos seres. Al primer ser lo llamaremos verdad. Ve el mundo tal como es. Sabe exactamente la cantidad de un recurso. Por ejemplo, oxígeno. Al segundo ser lo llamaremos aptitud. No ve la realidad objetiva. Ve solo lo que es útil para la supervivencia. No ve cantidad de oxígeno, sino marcadores. Si esto es seguro o mortal. ¿Quién ganará en la selección natural? Las matemáticas dan una respuesta inequívoca. Verdad se extingue. La probabilidad de que la selección natural ajuste nuestros ojos para percibir la realidad verdadera es prácticamente igual a cero. Para un ojo, incluso más simple que el humano, esta probabilidad es una entre miles de millones de miles de millones. ¿Por qué sucede esto? Imaginen que un ser necesita cierto recurso. Si hay poco, morirás. Si hay demasiado, también morirás, como por exceso de oxígeno o agua. Es una curva de campana. Bien está solo en el medio. El ser llamado verdad ve que el recurso aumentó, pero este conocimiento por sí solo es inútil. Más es bueno o ya es malo. Verdad no lo sabe. Necesita calcular. El ser llamado aptitud simplemente ve una señal. Peligro. Le da igual si hay mucho o poco recurso. Sabe lo principal. Hay que huir. Aptitud gasta menos energía y toma decisiones más rápido. Verdad es demasiado compleja e ineficiente. En la carrera evolutiva, pierde por goleada. Pueden objetar, pero tenemos un cerebro grande. Fuimos creados para comprender la verdad. Esto también es un mito. En los últimos 20.000 años el cerebro humano se ha reducido. Hemos perdido un volumen de tamaño de una pelota de tenis. No nos volvemos más inteligentes en el sentido biológico. Simplemente aprendimos a sobrevivir en redes sociales, donde la sociedad nos asegura contra los errores. Personalmente, todo esto me suena un poco loco. Cuando escuchas que la evolución nos oculta la verdad, la primera reacción es buscar un error en los cálculos. Seguramente los científicos pasaron algo por alto. Quizás los modelos de Hoffman son demasiado simples, porque en la naturaleza todo es mucho más complicado. Las poblaciones son limitadas, ocurren mutaciones aleatorias, los organismos interactúan de manera compleja. Quizás si añadimos estos detalles, ¿la verdad al final ganará? Desafortunadamente, no. Las matemáticas son implacables. Veamos el fenómeno llamado deriva neutral. Es cuando una mutación aleatoria se propaga así nomás, sin beneficio para la supervivencia. En una población pequeña esto puede ralentizar la extinción de la verdad. Pero ralentizar no significa salvar. La selección natural sigue presionando a la verdad, intentando destruirla. Para verificar esto, el estudiante de Hoffman, Justin Mark, creó un mundo virtual. Lanzó una simulación con miles de generaciones de seres digitales. Los primeros eran completos idiotas, chocaban contra las paredes, intentaban comer el vacío.
pero generación tras generación se volvieron más inteligentes. Al final se convirtieron en virtuosos de la supervivencia. ¿Y saben qué? Ninguno de ellos aprendió a ver la verdad. Aprendieron a ver la ventaja. Pero ¿quizás necesitamos moldear toda la Tierra entera para entender esto con certeza? Para nada. Tomemos una lotería. Para entender que tus probabilidades de ganar son mínimas, no necesitas conocer la biografía de cada uno que compró un boleto. Solo necesitas la teoría de probabilidades. Lo mismo aquí. La probabilidad de que nuestro ojo vea casualmente la estructura real del mundo tiende a 0. La verdad tiene menos probabilidades que un boleto de lotería. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. ¿Para qué tenemos ojos si mienten? Para entender esto, recordemos el ejemplo del principio del vídeo. La carpeta amarilla en el escritorio en realidad no es amarilla. En realidad es un conjunto de ceros y unos dispersos por los microchips. Pero el icono de la carpeta no intenta engañarte. Al contrario, te ayuda. Si tuvieras que manejar el ordenador cambiando el voltaje en los transistores y reescribiendo código binario, nunca enviarías ni siquiera una carta simple. La interfaz te oculta la verdad compleja para que puedas simplemente trabajar. Donald Hoffman llamó a esto la teoría de la interfaz de la percepción. La evolución hizo lo mismo con nosotros. El espacio y el tiempo son nuestro escritorio. Y los objetos físicos, cucharas, plátanos, estrellas, son simplemente iconos. La naturaleza no quiere que veamos campos cuánticos o supercuerdas. Es demasiado complicado. Quiere que sobrevivamos y dejemos descendencia. Por eso nos dio una interfaz conveniente. No vemos la realidad. Vemos estructuras de datos que nos ayudan a obtener recursos. Preguntarán, bueno, está bien, si la serpiente de cascabel es solo un icono, ¿por qué no tomarla en las manos? Si no es real, no voy a agarrar una serpiente de cascabel. Por la misma razón por la que no voy a mover descuidadamente el icono del pincel sobre mi dibujo en una aplicación gráfica. No porque perciba el icono literalmente, no hay ningún pincel en mi portátil, pero lo tomo en serio. Sé que si lo arrastro por la pantalla, arruinaré mi dibujo, y ese es el punto. La evolución formó nuestros órganos sensoriales para preservarnos la vida. Es mejor tomarlos en serio. Si ves fuego, no entres en él. Si ves hiedra venenosa, no la comas. Si ves una serpiente de cascabel, no la agarres. En otras palabras, la serpiente es una señal de peligro en nuestra interfaz, como el símbolo de la calavera o del alto voltaje. La señal en sí no da descargas eléctricas, pero salva vidas. Por cierto, esto también explica el mimetismo en la naturaleza. ¿Por qué una araña no venenosa se hace pasar por excremento de pájaro? Está hackeando la interfaz del depredador. Es como el phishing en Internet. Los hackers falsifican el logotipo del banco para robar la contraseña. La araña falsifica el icono de las heces para que el pájaro no se la coma. Es una guerra de interfaces. Constantemente caemos en la misma trampa. Estamos tan acostumbrados a nuestra interfaz, al espacio y al tiempo, que empezamos a considerarla la única realidad. Cosificamos los iconos. Nos parece que si miramos las estrellas, existen en la realidad exactamente de esa forma. Por cierto, ¿qué es la realidad en general? Si te duele la cabeza, ¿es real? Sin duda. Pero, ¿existe ese dolor si no lo sientes? No. Lo mismo con los objetos. Las neuronas, los átomos, las estrellas son reales mientras los miramos. Pero considerar que existen de la misma forma sin un observador es un error. Miren esta molécula. Está compuesta de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿A qué sabe esta molécula? Responderán, ¡vainilla! Es delicioso. ¿Pero acaso los átomos de carbono tienen sabor a vainilla? No. El sabor es simplemente un icono. Es una etiqueta conveniente que la evolución pegó a esta química para decirnos, esto se puede comer. Si tuviéramos que analizar cada átomo antes de almorzar, moriríamos de hambre. Comemos iconos, no fórmulas. A veces estos iconos fallan. Recordemos a los escarabajos australianos que intentan aparearse con botellas. Nos reímos de ellos. Sin embargo, nosotros mismos no vemos la verdad sobre la botella. No notamos los campos cuánticos ni los átomos. Simplemente vemos otro icono, que en nuestra interfaz significa basura, y en la interfaz del escarabajo significa superhembra. Nuestro icono no es mejor que el icono del escarabajo. Simplemente estamos mejor adaptados a esta situación concreta. Pero si todo lo que vemos es una ilusión, ¿cómo funciona entonces la ciencia? ¿Curamos enfermedades? ¿Aterrizamos rovers en Marte? ¿Significa que al final sí vemos la verdad? Excelente pregunta. Imaginen a un campeón de Fórmula 1. Siente el coche perfectamente, sabe cómo tomar una curva a velocidad de locura y ganar. Es un dios en la pista. Pero, ¿debe el piloto conocer la termodinámica de la combustión del combustible?
¿O la composición molecular de los neumáticos? En absoluto. Los científicos e ingenieros son pilotos igual de virtuosos. Aprendieron brillantemente las reglas de circulación por nuestro universo, creando vacunas y rovers. Pero eso no significa que hayan entendido cómo está construido nuestro mundo. Las teorías científicas formuladas en el lenguaje de objetos en el espacio-tiempo son teorías todavía atadas a la interfaz. No pueden describir adecuadamente la realidad, igual que las teorías formuladas en el lenguaje de píxeles e iconos no pueden describir adecuadamente un ordenador. Algunos físicos, como veremos, reconocen esto y concluyen que el espacio-tiempo está condenado junto con sus objetos. Einstein nunca dejó de reflexionar sobre el significado de la teoría cuántica. A menudo discutíamos sus consideraciones sobre la realidad objetiva. Recuerdo cómo una vez, durante un paseo, Einstein se detuvo de repente. Se volvió hacia mí y preguntó si realmente creía que la luna existe solo cuando la miro. Saben, todos vivimos con una convicción muy extraña. Nos parece que el mundo a nuestro alrededor es algo sólido, confiable e igual para todos. Si yo veo la luna y ustedes ven la luna, significa que la luna existe objetivamente. Como dijo el gran físico Wolfgang Pauli, discutir sobre la existencia de la luna es como contar ángeles en la punta de una aguja. El propio Einstein pensaba igual. Creía en el realismo, que las cosas tienen propiedades, como coordenadas y spin, incluso cuando nadie las mira. Creía en la localidad, que las cosas no pueden influirse mutuamente de forma instantánea a distancia. Sin embargo, en 1964 John Bell demostró que Einstein estaba equivocado. La mecánica cuántica predecía efectos que son imposibles en el mundo de Einstein. Imaginen dos electrones. Están entrelazados. Si miden el spin de uno, instantáneamente conocerán el spin del otro, aunque esté en el otro extremo del universo. Los científicos realizaron experimentos y lo confirmaron. Los electrones se comportan como si la distancia no existiera para ellos, como si no tuvieran propiedades hasta el momento de la medición. Esto es un golpe bajo a nuestro sentido común. O el mundo no es local, o no es real en el sentido que estamos acostumbrados. El físico ganador del premio Nobel Anton Zeilinger realizó una serie de experimentos y llegó a la conclusión: muy probablemente tendremos que renunciar al realismo. Las propiedades no existen hasta que preguntamos a la naturaleza sobre ellas. También está el teorema de Kochen-Specker. Dice, el valor de una propiedad depende de cómo la mires. No existe el spin en sí mismo. Solo existe el spin en el contexto de este experimento. Es como decir que no tienes un estado de ánimo en sí mismo. Tu estado de ánimo depende de quién y cómo te preguntó. Carlo Rovelli, otro físico brillante, dice directamente: intento no cambiar la mecánica cuántica para que concuerde con mi visión del mundo, sino cambiar mi visión del mundo para que concuerde con la mecánica cuántica. Rovelli considera que todas las propiedades son relativas. El estado de un sistema existe solo en relación con el observador. Recuerden el experimento de las dos rendijas. Disparamos un fotón a una pantalla con dos aberturas. Si espiamos por cuál abertura pasa, el fotón se comporta como partícula, es decir, pasa por la izquierda o por la derecha. Pero si no lo miramos, el fotón se comporta como onda y pasa por ambas rendijas simultáneamente. Esto ya es una locura en sí mismo. La partícula sabe si la estamos mirando o no. Pero el gran físico John Wheeler, que no necesita presentación, ideó algo aún más impresionante. Propuso el experimento de elección retardada. La esencia es esta. Esperemos hasta que el fotón pase a través de las rendijas y solo después, en el último momento, decidamos, ¿vamos a medir exactamente cómo pasó? ¿Y qué creen? ¡Funciona! Si decidimos medir la trayectoria después de que el fotón pasó la pantalla, resulta que en el pasado voló como partícula. Y si decidimos no medir, descubrimos que en el pasado voló como onda. Parece que nuestra elección hoy cambia la historia del fotón. ¿Qué ocurrió antes de esa elección? Wheeler no se detuvo ahí. Escaló esta idea a las dimensiones del universo. Miren esta fotografía. Ante ustedes está un cuásar lejano. Es un agujero negro supermasivo que devora materia y brilla más que 100 galaxias. Su luz viajó hacia nosotros durante 8.000 millones de años. En el camino, la luz rodeó una enorme galaxia que actuó como lente. La luz la rodeó por 4 lados. Y, para ser exactos, también hay un quinto camino a través de la parte más densa de la galaxia, directamente por el centro. Ante ustedes está el cuásar más famoso, la llamada Cruz de Einstein. Y aquí atrapamos un fotón de él, que viajó 8.000 millones de años. El fotón ya recorrió su camino. Pero hoy, cuando entra en nuestro telescopio, podemos elegir cómo medirlo. Si queremos saber de qué lado llegó, entonces el fotón adquirirá una historia de vuelo por una trayectoria específica. Y si decidimos medir la interferencia, resulta que durante 8.000 millones de años, el fotón voló por las 5 trayectorias simultáneamente. Resulta que nosotros, sentados aquí y ahora, con nuestra elección, reescribimos la historia que duró miles de millones de años. Nuestra elección de hoy determina miles de millones de años de historia. La mayoría de nosotros no puede levantar 100 kilogramos en press de banca.
pero podemos alcanzar trillones de kilómetros y miles de millones de años atrás para reescribir el pasado, una hazaña digna de Hércules. Esto eleva las apuestas. La teoría cuántica destroza nuestras concepciones intuitivas sobre los objetos, negando que posean valores definidos de parámetros físicos que no dependan de si están siendo observados y cómo. Ahora destroza el espacio y el tiempo. No hay espacio. No hay tiempo. La palabra tiempo no fue enviada desde arriba. La inventó el ser humano. Si existen problemas con el concepto del tiempo, nosotros mismos los creamos. Como decía Einstein, el espacio y el tiempo son principios de nuestro pensamiento, no condiciones en las que vivimos. Einstein nos regaló una idea hermosa. Unió el espacio y el tiempo en un todo único, el espacio-tiempo. Esto nos dio esperanza de que finalmente habíamos encontrado la base sólida de la realidad. Pero luego llegó John Wheeler y destrozó esa esperanza en pedazos. Wheeler declaró: el espacio y el tiempo no son fundamentales, no son el fondo de la realidad. En lo más profundo yace la información. Llamó a este principio todo de un bit, según el cual la materia que podemos tocar en realidad surge de bits inmateriales de información. Nos parece obvio que el espacio es primario y la información simplemente se almacena en algún lugar de él. Pero nuestra intuición nos engaña. Aquí un ejemplo simple. Imaginen que están diseñando memoria para una supercomputadora. Quieren meter el máximo de datos en el mínimo volumen. Su competidor toma 6 esferas pequeñas y las llena de memoria. Ustedes se ríen de él. Ustedes toman una esfera enorme, en la que caben fácilmente sus 6 bolitas. Y todavía queda mucho espacio. Parece obvio. Su esfera es más grande, entonces cabrá más información. Pero están equivocados. En su esfera enorme cabrán menos datos que en sus 6 pequeñas. ¿Por qué? Porque Jacob Bekenstein y Stephen Hawking descubrieron una ley extraña del universo. La cantidad de información que se puede esconder en cualquier región depende no de su volumen, sino del área de su superficie. Su esfera enorme tiene un área de superficie menor que el área total de las 6 esferas pequeñas. Este descubrimiento se llama principio holográfico. Para entenderlo, hay que saber que el espacio-tiempo no es liso. Está compuesto de píxeles, partículas diminutas llamadas longitud de Planck. Nada puede ser más pequeño que ellas. Hawking entendió. La cantidad de bits en cualquier parte del universo está determinada por cuántos de esos píxeles caben en su frontera. En esto nuestro mundo se parece a una pantalla de ordenador. Cuando juegas a algo, ves un mundo tridimensional profundo. Pero en realidad toda esa información es plana. Vive en una pantalla bidimensional. Los físicos Leonard Susskind y Gerard T. Hoppe confirmaron esto. Las galaxias, las estrellas, las piedras y nosotros mismos somos un holograma. Parecemos volumétricos, pero toda la información sobre nosotros está escrita en una lejana frontera bidimensional. Los agujeros negros nos lanzaron otro enigma que amenaza con destruir toda la física. Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros no son eternos. Emiten energía, se encogen y finalmente se evaporan. Más detalles sobre este efecto en el vídeo reciente. Imaginen que saltaron a un agujero negro supermasivo. Según Einstein y su teoría general de la relatividad, cruzarán el horizonte de eventos. Para ustedes no pasará nada especial hasta que la gravedad los estire como espaguetis. Pero la información sobre ustedes quedará atrapada. Los detalles de su final permanecerán dentro. Y ahora imaginen que pasaron un montón de años y el agujero negro se evaporó. ¿A dónde fue la información sobre su muerte? Desapareció para siempre. Y aquí surge la paradoja. La mecánica cuántica, base de toda la física moderna, dice: la información no puede ser destruida. Si eliminamos esta regla, toda la teoría se desmoronará, pero la teoría de la relatividad de Einstein afirma lo contrario, que el agujero negro destruye la información al evaporarse. Dos pilares de la física chocaron de frente. Uno dice que la información es eterna, el otro que puede desaparecer. Claramente, uno de ellos está equivocado. Y este es uno de los problemas más profundos en nuestra comprensión del universo. Imagínense a Alice y Bob. ¿Los conocen bien? Son los famosos exploradores de mundos abstractos de la física teórica. Su misión en la vida es encontrar contradicciones en las capas más profundas de nuestras teorías. Y así esta pareja incansable se dirige a un agujero negro. Su objetivo es el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Alice se pone un traje espacial y lleva una caja especial. Dentro de la caja está encerrado solo un electrón con spin fijo. Es un qubit, una unidad de información cuántica. Alice se prepara para saltar directo al abismo. Bob se queda observando desde una distancia segura. Alice da un paso y comienza a caer. Lanza la caja con el electrón un poco delante de ella. Primero veamos esto con los ojos de Bob. Él dirige el telescopio hacia Alice. A medida que se acerca al horizonte de eventos, sucede algo extraño. La dilatación temporal gravitacional hace efecto. Bob espera ver cómo Alice desaparece, pero en cambio ella empieza a moverse cada vez más lento. La luz de ella se vuelve roja y se desvanece. Al final, para Bob, ella simplemente se congela justo en la frontera del agujero negro. Bob ve cómo Alice y la caja se aplastan en el horizonte de eventos.
Luego, la señal se vuelve demasiado débil y desaparece. Pero Bob conoce la física. Sabe que la información no puede desaparecer sin dejar rastro. Decide esperar. Bob construye una esfera gigante alrededor del agujero negro para capturar cada partícula de radiación. Carga su conciencia en un ordenador para sobrevivir a la era de las estrellas. Pasan trillones de años. El universo se enfría. El agujero negro se evapora lentamente. Después de una cantidad increíble de tiempo, cuando casi no queda nada del agujero negro, Bob finalmente encuentra lo que buscaba. En el caos de la radiación, descubre patrones ocultos. Recupera la información sobre la muerte de Alice. ¿Y qué descubre? Descubre que Alice caía en el agujero negro y no sentía ninguna desaceleración. Según el principio de equivalencia de Einstein, la caída libre no se diferencia en nada de flotar en ingravidez. Alice no sentía fuerzas de marea. No la estiraban como espagueti, porque el agujero negro era demasiado enorme. Alice veía la oscuridad abajo. Veía la caja con el electrón cayendo delante de ella. En algún momento la caja cruzó el horizonte de eventos. ¿Lo vio Alice? Sí, simplemente volaba detrás. Para Alice no sucedía nada dramático. Ningún aplastamiento en el horizonte de eventos. Cruzó el punto de no retorno sin siquiera notarlo. Ningún muro, ninguna congelación. Volaba dentro del agujero negro junto con la caja con el electrón. Atención. Pregunta. ¿Dónde está el electrón? Bob, parado afuera, tiene ese electrón en sus manos. Lo recuperó de la radiación del agujero negro en evaporación. Para él, el electrón nunca entró dentro del agujero, sino que estaba en el horizonte de eventos. Alice, que volaba adentro, tenía ese electrón en la caja. Para ella, definitivamente, cruzó el horizonte. En física hay una ley fundamental, el teorema de no clonación. La información cuántica no puede ser copiada. No puede haber dos electrones idénticos en dos lugares diferentes simultáneamente. Esto viola el principio de unitariedad. Nos encontramos en un callejón sin salida. O Bob está equivocado, o Alice. Dos realidades se contradicen mutuamente. El físico Leonard Susskind pensó mucho sobre esta paradoja, y parece que encontró una salida. Lo llamó el principio de complementariedad. La esencia es que no hay ninguna mirada divina que vea todo a la vez. Solo existe la mirada de un observador concreto. Para Bob es real que Alice fue aplastada en el horizonte. Para Alice es real que atravesó el horizonte y fue espaguetificada después. Ambas historias son verdaderas. Y lo que es importante, ambos participantes nunca se encontrarán para comparar testimonios. Alice no podía enviar un mensaje hacia afuera. No hay contradicción, mientras nadie vea ambas imágenes a la vez. La complementariedad del horizonte parece radical, pero funciona. Permite que la teoría cuántica y la teoría general de la relatividad coexistan sin contradicciones. Pero debemos abandonar la idea de que podemos describir el espacio-tiempo y los objetos fuera del horizonte, y simultáneamente dentro del horizonte. La suposición de que podemos ver ambos es el problema. Si renunciamos al ojo divino desde ningún lugar, entonces la teoría cuántica y la teoría general de la relatividad pueden coexistir pacíficamente. Estamos obligados a renunciar a la idea de que existe un espacio-tiempo objetivo único para todos. El espacio dentro del agujero y fuera son realidades diferentes y complementarias. Al soltar la idea del espacio único, salvamos la física y reconciliamos a Einstein con la mecánica cuántica. Físicos como Rafael Bouso ahora hablan de burbujas casuales. Cada uno de nosotros tiene su propia burbuja personal de realidad. Tú tienes tu burbuja, yo tengo la mía, pero no podemos coserlas en un tejido único sin contradicciones. La realidad es diferente para diferentes agentes. Esto no es tan extraño como puede parecer. Lo que es tan real para un agente se basa completamente en la experiencia de ese agente, y diferentes agentes tienen diferentes experiencias. Si yo veo una cosa y ustedes otra, como en el caso del agujero negro, esto es normal. Las contradicciones surgen solo si intentamos dibujar un mapa válido para todos a la vez, y tal mapa simplemente no existe. No hay un espacio-tiempo único y objetivo. Hay una infinidad de descripciones que son verdaderas para cada observador individual. Preguntarán, bien, supongamos, pero ¿qué hay del Big Bang? Fue hace 13.800 millones de años, cuando no había ningún observador. Esto es un hecho de la realidad objetiva, ¿no es así? Y les responderá el físico Stephen Hawking. Él propuso la cosmología de arriba hacia abajo. Normalmente consideramos que primero fue la explosión, luego las galaxias, luego aparecimos nosotros. Hawking dice, no, el universo temprano era cuántico, difuso. No tenía una sola historia, era un conjunto de probabilidades. Solo ahora, cuando miramos por los telescopios y hacemos preguntas sobre el pasado, como que elegimos una historia concreta entre muchas. Nuestras mediciones hoy determinan exactamente cómo fue el Big Bang entonces. Las historias del universo dependen de lo que se observa, contrariamente a la idea habitual de que el universo posee una historia única, independiente del observador. En nuestro pasado hay una época del universo temprano cuando la gravedad cuántica era importante. Los restos de esa fase temprana están por todas partes a nuestro alrededor.
El problema central de la cosmología es entender por qué estos restos son como son y cómo las características distintivas de nuestro universo surgieron del Big Bang. Si uno adopta el enfoque de la cosmología de abajo hacia arriba, inmediatamente lleva a un marco esencialmente clásico, en el cual se pierde la capacidad de explicar la cuestión central de la cosmología: ¿por qué nuestro universo es exactamente así? Por lo tanto, el marco que proponemos es más un enfoque de cosmología de arriba a abajo, donde las historias del universo dependen de la precisión de las preguntas formuladas. Una vez más, Hawking y varios físicos dicen lo siguiente: la historia del universo depende de qué preguntas le hacemos hoy. Cuando medimos la velocidad de expansión del cosmos o la energía del vacío ahora mismo, es como si cortáramos todas las variantes del pasado que no conducen a este resultado. ¿Recuerdan el experimento con el cuásar? Nuestra elección de medir el fotón hoy determina qué camino eligió hace miles de millones de años. John Wheeler miraba esto y preguntaba: ¿no será el Big Bang simplemente la suma de todos los actos de observación? Cada fenómeno cuántico elemental es un acto elemental de creación, de hecho. Esto es indiscutible. Pero ¿es este mecanismo el único necesario para crear todo esto? ¿Es lo que sucedió durante el Big Bang consecuencia de miles de millones y miles de millones de estos procesos elementales? ¿Estos actos de observador participante elementales? ¿Estos fenómenos cuánticos? ¿Ha estado todo este tiempo el mecanismo de creación ante nuestros ojos y no entendimos la verdad? El enfoque de Hawking y Wheeler concuerda con la cosmología del cubismo. Según él, el estado cuántico no es una descripción de un objeto real, es una descripción de mi certeza como observador. El pasado, incluyendo el Big Bang, no es un monumento congelado. Es una construcción que creamos basándonos en lo que vemos hoy. Como dice el físico Christopher Fudge, el Big Bang no es un evento lejano, sino un proceso constante de creación en el que todos participamos. Comenzamos con la audaz predicción de la teoría de Hoffman de que el espacio-tiempo y los objetos no existen fuera de la percepción. No son realidad fundamental. Pues resulta que la física moderna no refuta esta predicción. Al contrario, recibe un apoyo impresionante. Sí, no discutimos otras interpretaciones de la teoría cuántica, de Broglie-Bohm, Everett y otras, que intentan dotar la realidad de objetos y espacio-tiempo. Simplemente no tenemos tiempo ahora, o el vídeo duraría más de 2 horas. Lo principal que hay que recordar es que la teoría de la interfaz de la percepción no está fuera de la ley. La predicción clave de la teoría de Hoffman, que el espacio-tiempo está condenado, está cerca del consenso entre los físicos. Por ejemplo, Nima Arkani Ahmed, durante una conferencia en el Instituto de Física Teórica, observó: casi todos nosotros creemos que el espacio-tiempo no existe, que el espacio-tiempo está condenado y debe ser reemplazado por algunos bloques de construcción más elementales. Si el espacio-tiempo está condenado, entonces los objetos físicos también están condenados. Su lugar deben ocuparlo bloques de construcción más elementales. Pero si el espacio-tiempo no es la piedra angular de la realidad, no es un escenario preexistente para el drama de la vida, entonces, ¿qué es? Propongo que es un código que comprime datos y corrige errores para la aptitud. Muchos argumentos separados, muy fuertes por separado, sugieren que la noción misma de espacio-tiempo no es fundamental. El espacio-tiempo está condenado. En las formulaciones fundamentales de las leyes de la física, esencialmente, no existe tal cosa como espacio-tiempo. Esto es muy aterrador, porque la física debe describir lo que sucede en el espacio y el tiempo. Por lo tanto, si no hay espacio-tiempo, no está claro de qué trata entonces la física. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. Las mentes más brillantes del planeta, David Gross, Edward Witten, Nima Arkani Ahmed, todas llegan a la misma conclusión. El espacio-tiempo está condenado. No es fundamental. En la verdadera descripción de la naturaleza no habrá ni metros ni segundos. Desaparecerán, cediendo su lugar a algo más profundo. Para los físicos esto no es una tragedia, sino un desafío. Por fin estamos empezando a entender de qué trata realmente la física. Pero hay un problema. Mientras los físicos entierran el espacio, nuestros ojos y cerebros siguen convenciéndonos de que es real. Vemos objetos, formas, movimientos. ¿Por qué vemos lo que no existe? La respuesta está en la evolución. Nuestra tarea es sobrevivir, no conocer la verdad. El mundo es increíblemente complejo. Si el cerebro intentara procesar toda la información sobre la realidad, cada cuanto, cada radiación, cada dimensión, nos colgaríamos como un ordenador viejo y nos comería un león. Por eso necesitamos vitalmente la compresión de datos. Aquí hay una foto reciente del momento en que le propuse matrimonio a Daria, coautora de Homo Deus. El archivo no es pequeño, pesa casi 3 megabytes, pero puedo comprimirlo. La calidad bajará, se perderán detalles, pero la esencia quedará. Somos nosotros en el Cabo de Buena Esperanza. Pues bien, nuestra visión hace lo mismo. Toma la complejísima realidad multidimensional y la comprime en un formato conveniente, espacio tridimensional y tiempo. No vemos el mundo, sino un archivo del mundo.
No vemos los millones de partículas que nos atraviesan, pero vemos lo suficiente para esquivar una piedra. Pero la compresión es solo la mitad del trabajo. También está la corrección de errores. Cuando transferimos dinero online, los datos se cifran con redundancia. Si surge ruido en el canal de comunicación y los datos se dañan, el sistema lo notará y lo corregirá. Sin esto, la economía se derrumbaría. Nuestros sentidos funcionan igual. Un error en la percepción cuesta la vida. Si evalúas mal la distancia hasta el depredador, eres cadáver. Por eso la evolución añadió redundancia a nuestra interfaz. Y aquí es donde la física y la biología convergen. ¿Recuerdan el principio holográfico? Toda la información sobre un volumen tridimensional está escrita en una superficie plana. Físicos como Ahmed Al-Meiri descubrieron que esta dimensión extra del espacio funciona como un código de corrección de errores en un ordenador cuántico. El espacio no es una caja vacía, es un código protector que preserva la información de la destrucción. Existen muchas formas inteligentes de añadir redundancia, como incorporar mensajes en espacios de dimensiones superiores. Pero el punto clave es que nuestros órganos sensoriales transmiten mensajes sobre beneficios de aptitud, y recibir el mensaje correcto es críticamente importante para la supervivencia. Equivócate en un orden de magnitud respecto a la aptitud y puedes despedirte de la vida. Es completamente esperable que la selección natural haya incorporado redundancia en nuestra interfaz de percepción. Esto es precisamente lo que Bekenstein y Hawking descubrieron sobre el espacio-tiempo. Es redundante. En cualquier espacio tridimensional, toda la información está contenida en 2 dimensiones. Este es el reconocido principio holográfico. Es contraintuitivo y va en contra de nuestra suposición de que el espacio tridimensional es una realidad objetiva que nuestros órganos sensoriales reproducen. Pero tiene sentido si admitimos que nuestros órganos sensoriales informan sobre la aptitud y necesitan redundancia para garantizar que sus informes no sean dañados por el ruido. Tomemos un ejemplo más simple. ¿Por qué vemos tantas simetrías? Las mariposas, los leones, las manzanas, nuestro cuerpo al fin y al cabo, todos son simétricos. Los científicos de la vieja escuela dicen, vemos simetría porque el mundo es simétrico. Pero el teorema de la simetría ficticia, formulado por Hoffman y demostrado por Chetan Prakash, dice, no. La simetría que ven sus ojos no dice nada sobre la realidad. ¿Para qué vemos entonces la simetría? De nuevo, por economía. Para recordar la forma de un plátano, el cerebro no necesita almacenar cada píxel. Basta con recordar la mitad y la regla refleja como espejo. La simetría es un truco de compresión. Es un algoritmo que permite al cerebro almacenar menos datos. Y aquí pueden objetar. Espera, sabemos construir sistemas de visión por computadora. Estos sistemas manejan coches y ven las mismas formas y simetría que nosotros. ¿Acaso no dice esto que nosotros y los ordenadores vemos la realidad tal como es? En absoluto. El teorema de la simetría ficticia se aplica a cualquier sistema de percepción, biológico o mecánico. La simetría que ve un ordenador no comunica nada sobre la estructura de la realidad objetiva. Podemos crear un robot que vea la simetría que vemos nosotros, pero esto no nos regala ninguna revelación sobre la estructura del mundo. Para planificar y actuar, no necesitamos la verdad. Necesitamos una interfaz. Miren a los jugadores de GTA. Roban coches, atracan tiendas, coordinan asaltos complejos, planifican excelentemente. ¿Pero ven la realidad? No. La realidad de ese juego son chips de silicio, voltaje en la red y millones de líneas de código de programación. Si el jugador viera la verdad, ceros y unos, no podría jugar. El jugador ve la interfaz. Coches bonitos y calles. Y eso le basta. La percepción debe ser económica. Ver todo es demasiado caro para el cerebro. Por eso comprimimos datos. Y lo que es importante, corregimos errores sobre la marcha. Crepúsculo. Vas por el jardín y de repente ves una serpiente. Saltas hacia atrás. El corazón te late como loco. Pero después de un par de segundos te das cuenta. Ah, es solo una manguera de jardín. ¿Te equivocaste? Sí, pero fue un error útil. Tu sistema envió un mensaje rápido sin verificar. Peligro. Porque es mejor asustarse de una manguera y gastar un par de calorías que no notar una víbora real y morir. La evolución fomenta la paranoia, no la precisión. Nuestro cerebro constantemente completa la imagen del mundo, corrigiendo errores de transmisión de datos. Miren este ejemplo. Si tomas 2 círculos con recortes y los giras de cierta manera, verás una línea entre ellos. Pero no hay ninguna línea. Simplemente tu cerebro decidió. Parece que aquí había una línea, pero la señal se borró. La restauraré para ti. Y así ves lo que no existe. No vivimos en un mundo objetivo. Vivimos en una interfaz tejida de simplificaciones útiles, datos comprimidos y errores corregidos. Y esta es la única razón por la que sigues vivo. Oscar Wilde dijo una vez que el color puro sugiere al alma 1000 cosas. Y tenía razón, aunque difícilmente pensaba en la evolución. El color es un mensaje poderosísimo. La luz roja del semáforo, la hierba verde, el moretón en la rodilla. Todo esto son señales de supervivencia. Pero aquí hay un problema. Intenten imaginar un color que nunca hayan visto. ¿No pueden? Yo tampoco. Estamos encerrados en nuestra paleta, como entre 4 paredes. Nuestro ojo ve solo un pedacito minúsculo de la realidad. El espectro electromagnético es enorme.
pero nosotros vemos solo una franja estrecha de 400 a 700 nanómetros. Todo lo demás, rayos X, microondas, radiación ultravioleta, es invisible para nosotros. Incluso dentro de esta pequeña ventana comprimimos los datos sin piedad. Tenemos millones de receptores en el ojo, pero el cerebro recibe de ellos solo un resumen simplificado. Es como si leyeran Guerra y Paz en un resumen de 3 oraciones. El color no es simplemente una longitud de onda. También es una imagen que evoca nuestros sentimientos. Los psicólogos intentan componer un diccionario de estas señales. Dicen que el rojo es fuerza o hambre, el azul es competencia y el blanco es sinceridad. Pero esto es demasiado simple. Todo depende del contexto. Tomemos el color marrón. En un sombrero parece elegante e intelectual, pero el mismo tono, si simplemente se lo muestras a la gente, lo llamarán feo y sucio. Nuestros ojos ven los mismos píxeles, pero el cerebro, dependiendo de la situación, produce sentimientos completamente diferentes. La cultura también hace sus correcciones. Un español ve en el color rojo de la corrida orgullo y pasión, y las personas que sufren de cromatofobia pueden, al mirar este color, experimentar una fuerte ansiedad o pánico. Lo más asombroso es que el lenguaje del color no lo entienden solo los humanos. Las plantas también ven, aunque no tienen ojos. Literalmente cazan la luz. Sus brotes buscan fotones azules para saber hacia dónde crecer. Y la luz roja para ellas es un reloj. Capturaron un rayo rojo. Significa que es de mañana. ¿Capturaron rojo lejano? Está anocheciendo. Así saben la duración de la noche y entienden cuándo florecer. Algunos organismos han superado a todos en este arte. Por ejemplo, existe una diminuta cianobacteria que vive en la Tierra desde hace miles de millones de años. Usa toda su célula como lente y tiene nada menos que 27 tipos de fotorreceptores. Nosotros, con nuestros ojos, parecemos casi ciegos en comparación. Distinguimos millones de colores. Esto es un milagro, pero hay algo más poderoso que el simple color. Es la combinación de color y textura. Los científicos lo llaman cromatura. Tomemos el color verde. Si es brócoli verde con granitos, te resulta apetitoso, pero si ese mismo verde lo pones en un trozo de carne, te dará náuseas. Las cromaturas son instrucciones para la acción. La superficie brillante susurra, acaricia. La espinosa, cuidado. Y la peluda invita a abrazarla. Es un flujo de información increíblemente denso, mucho más rico que simplemente rojo o azul. En un pedacito diminuto de imagen puede haber más información que estrellas en el universo. Los chimpancés, por ejemplo, miran una fruta y leen la combinación de color y granitos para entender, ¿es sabroso o no? Si se falsifica la textura, ¿el mono se equivocará? Nosotros estamos hechos igual. El color rojo de la sangre causa miedo, y el mismo color de fresas maduras, apetito. Es un código que controla nuestras emociones. Lo más difícil para nosotros es entender que no vemos la realidad objetiva. Nos parece que todos ven el mundo igual. Cuando digo, el tomate es rojo, ustedes asienten. ¿Pero significa esto que vemos lo mismo? En absoluto. Existen personas asombrosas, los sinestésicos. Son aproximadamente el 4%. Viven en una realidad completamente diferente. Por ejemplo, el escritor Vladimir Nabokov, en su libro Habla Memoria, describe su propia audición coloreada. El sinestésico Michael Watson describía así su experiencia de comer menta. Siento una forma redondeada. También es muy fría, así que debe ser algún tipo de vidrio o piedra, a juzgar por la temperatura. Lo más asombroso es la suavidad absoluta. Lo único con lo que puedo comparar esta sensación es tocar una columna alta y lisa de vidrio. Y la artista Carol Steen ve la música. Para ella, las notas son esferas doradas que caen o líneas de colores. Su sinestesia emana un flujo de vídeo creativo del que saca inspiración para sus pinturas y esculturas. Estas imágenes genialmente coloreadas y dinámicas, o fotismos, instantáneas y brillantes. Los científicos descubrieron que la sinestesia se hereda. Los genes responsables de esto se encuentran en cromosomas específicos. En esencia, en el cerebro de los sinestésicos hay más conexiones que unen diferentes áreas. Las zonas responsables del color están directamente conectadas con las zonas responsables de las letras o los sonidos. Esto les da ventajas. Los sinestésicos a menudo poseen una memoria fenomenal. Por ejemplo, Daniel Tammet, usando sus asociaciones de colores para números, memorizó más de 20.000 dígitos del número pi. En general hay muchos ejemplos. Más sobre la sinestesia pueden aprender viendo este vídeo. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces? ¿La evolución? Es un hacker infinito. Experimenta constantemente con interfaces. Nosotros tenemos una. El murciélago con su ecolocalización tiene otra. La mantis marina ve el ultravioleta. Y polarización tiene una tercera. Ninguna de estas interfaces es verdadera. No hay una forma ideal de ver el mundo. Solo existe la que ayuda a pasar los genes más adelante. Posiblemente, la interfaz de Michael Watson, que siente las formas de los sabores, sea incluso más perfecta que la nuestra. Si la supervivencia dependiera de la alta cocina, la selección natural lo habría elegido a él, no a nosotros. La evolución no ha terminado de jugar con las interfaces de percepción del Homo sapiens. Las mutaciones que obsequian a 1 de cada 25 con alguna forma de sinestesia sin duda son parte de este proceso, y algunas de estas mutaciones pueden fijarse.
La mayor parte de las mejoras están dirigidas a nuestra percepción de los colores. La evolución no presta atención a la estúpida limitación de que nuestra percepción debe ser veraz. Explora libremente infinitas formas de interfaces sensoriales, tropezando de vez en cuando con nuevas formas de guiar nuestra infinita cacería de aptitud. Cada segundo, un tsunami de información cae sobre la retina del ojo. Miles de millones de bits de datos. Tenemos 130 millones de fotorreceptores, y cada uno le grita algo al cerebro. Si procesáramos todo esto, veríamos la pantalla azul de la muerte aún en la maternidad. Afortunadamente, tenemos un filtro anti-spam incorporado. Primero el ojo comprime la imagen, descartando lo innecesario. Luego entra en juego la atención. De miles de millones de bits, solo 40 llegan a la conciencia. Piensen en esto. Miles de millones en la entrada, 40 en la salida. Es una selección durísima. Nos parece que vemos el mundo clara y completamente, de borde a borde, pero es una ilusión. En realidad, la zona de nuestra visión nítida es diminuta, aproximadamente del tamaño de la uña del pulgar con el brazo extendido. Todo lo demás es un fondo borroso, pero nuestros ojos constantemente hacen saltos rápidos, palpando el espacio. El cerebro cose estos pedacitos nítidos diminutos en una imagen única. Y creemos que vemos todo a la vez. Esta economía de recursos genera un efecto interesante, la ceguera al cambio. Si les muestran dos fotografías de una ciudad donde desapareció un edificio entero, lo más probable es que no lo noten. Su cerebro marcó ese trozo de paisaje como no importante y simplemente no gastó en él su preciosa atención. Solo vemos lo que es importante. Entonces, ¿qué es nuestro mundo objetivo? ¿De qué está compuesto? Dicho de la forma más breve, la respuesta es: no lo sabemos. Los científicos tienen diferentes ideas al respecto. A continuación, una versión comprimida de las reflexiones de Donald Hoffman. Existe la idea popular de que vivimos en una simulación computacional. Somos simplemente avatares en el juego de alguien, como los Sims o Matrix. En algún lugar hay un programador sentado que nos controla, y quizás a ese programador lo controla alguien más, un piso más arriba. Resulta una matriosca infinita. Nick Bostrom, David Chalmers y Elon Musk no lo descartan, porque nuestro espacio-tiempo se parece sospechosamente a los píxeles de una pantalla de monitor. Pero en esta teoría hay un agujero enorme. ¿Cómo se convierte el código informático en sensación? ¿Cómo un conjunto de ceros y unos se convierte en el sabor del café de la mañana o el olor de la lluvia? Nadie lo sabe. Ni siquiera podemos imaginar cómo escribir un programa que sienta. Decir «esto es una simulación» significa simplemente desplazar el misterio de la conciencia a un nivel más arriba, pero no resolverlo. Sabemos que las neuronas están conectadas con la conciencia, pero ¿cómo exactamente? El psicólogo y profesor de Harvard Steven Pinker cree que posiblemente nunca lo entenderemos. Hemos chocado contra un muro. Y aquí nos ayudará un viejo y buen principio. La navaja de Occam. Dice, elige la explicación más simple. A los científicos les gusta el monismo, la idea de que el mundo está compuesto de una sola sustancia. Normalmente los físicos dicen, todo está compuesto de materia. Existen dos formas, sustancia y campo, y la conciencia es simplemente un subproducto. Pero las teorías modernas muestran, el espacio y el tiempo no son fundamentales, son simplemente un escenario. Una decoración, pero seguimos intentando construir una teoría de la conciencia partiendo de que las neuronas y los átomos son la base de todo. Los científicos prueban de todo. Roger Penrose busca la conciencia en procesos cuánticos dentro de las células. Giulio Tononi construye esquemas complejos de integración de información, pero ninguno de ellos puede responder a una pregunta simple. ¿Qué fórmula exactamente crea el olor del pino? Intentan sacar un conejo del sombrero, pero el sombrero está vacío. La materia no crea conciencia. ¿Y si aplicamos la navaja de Occam de otra manera? Supongamos que el fundamento del mundo no es la materia, sino la conciencia misma. Donald Hoffman llama a esta idea realismo consciente. Imaginen el universo como una red social gigante. En ella no hay piedras, estrellas, planetas, ni vacío. Solo hay agentes de conciencia. Ustedes son un agente, yo también soy un agente. Su mundo son ustedes y otros agentes. Nos comunicamos e influimos unos en otros. El mundo de los agentes conscientes se puede describir matemáticamente. Y será muy hermoso. Tomemos como ejemplo un apostador en las carreras de caballos. Tiene una lista de acciones, a quien apostar, y una lista de resultados, ganancia o pérdida. En matemáticas esto se llama espacio medible. El agente hace una apuesta, eso es una acción. Recibe un resultado, eso es una experiencia. Y esta nueva experiencia cambia su próxima apuesta. Vio un croissant delicioso, lo quiso. Vio un éclair, cambió de opinión y quiso el éclair. Esto es un cambio de modo. Los matemáticos llaman a esto núcleo de Markov. Eso es todo. Un agente es simplemente un conjunto de acciones, un conjunto de experiencias y reglas de cómo uno fluye hacia otro. Ninguna mística. Matemáticas puras. Y de este esquema simple se puede construir todo. Memoria, aprendizaje e inteligencia. Lo más fascinante aquí es que estos agentes pueden unirse. Dos agentes simples, al interactuar, crean un tercero más complejo. Y así hasta el infinito.
Posiblemente nuestras decisiones complejas son la voz de un agente único, y nuestros instintos y emociones son las voces de millones de pequeños agentes de los que estamos compuestos. En la base de esta pirámide se encuentran los sistemas más simples de un bit, y posiblemente allí, en ese nivel, nace lo que estamos acostumbrados a llamar espacio y tiempo. No estamos separados del mundo. Detrás de nuestra pantalla de percepción no hay un vacío frío y ajeno, como temía Kant. Allí hay otros como nosotros. Somos agentes de conciencia entre otros agentes de conciencia. Por supuesto, no podemos imaginar una experiencia que no esté disponible para nuestro cerebro. Igual que no podemos imaginar un nuevo color. Pero las matemáticas nos permiten mirar donde la imaginación no puede mirar. La realidad objetiva existe. Simplemente no está compuesta de piedras y campos, sino de una red viva y pulsante de conciencias. Si la teoría del realismo consciente es correcta, entonces debe explicar la física. Tomemos la entropía. Los físicos dicen que todo se destruye y tiende al caos. La vida es una lucha contra el caos. Y en la teoría del realismo consciente, la entropía es simplemente información faltante. Y la evolución es un proceso donde los agentes de conciencia intentan conocerse mejor unos a otros. Intercambiamos información como moneda. Parece que esta es una idea nueva y todavía muy cruda. Pero en realidad de esto ya hablaban Platón, Leibniz y otros sabios orientales. El obispo Berkeley dijo directamente: ser es ser percibido. Hoffman añade a esto una herramienta poderosa: las matemáticas. La ciencia no es un libro sagrado de verdades, es un método de debate. Nosotros, los humanos, adoramos debatir. Propongo debatir en los comentarios bajo este vídeo. La ciencia utiliza esta característica nuestra. Proponemos teorías, las atacamos y sobrevive la más fuerte. Ahora podemos tomar ideas sobre el alma y verificarlas con ecuaciones. Aquí nos acercamos a una línea peligrosa entre ciencia y religión. Normalmente dicen: la ciencia estudia hechos, la religión estudia significados, y que no se crucen. Donald Hoffman, al igual que Richard Dawkins, no están de acuerdo con esto. Si la religión afirma algo sobre la realidad, debe ser verificado. Si un sistema de creencias, religioso o por el contrario ofrece una afirmación que pretende ser tomada en serio, entonces debemos verificarla con nuestro mejor método de conocimiento, el método científico. Algunos temas, como Dios, el bien, la realidad y la conciencia, son declarados como más allá del alcance limitado de los conceptos humanos y, por lo tanto, de los métodos científicos. No tengo nada que compartir con quienes afirman esto, y luego, siendo consecuentes, no dicen nada más sobre estos temas. Pero si alguien dice más, entonces todo lo que puede ser dicho debe ser dicho claramente y verificado por el método científico. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Por ejemplo, ¿cómo se ve la inteligencia artificial a través del prisma de Hoffman? Ahora pensamos que si juntamos muchos chips, cobrarán vida, pero hay otra perspectiva. Un ordenador por sí mismo no se volverá consciente, como una piedra no empezará a pensar, pero podemos crear una IA que se convierta en un portal. Como el telescopio nos abrió nuevas estrellas, una IA compleja puede abrirnos acceso a nuevas formas de conciencia que aún no vemos. La teoría del realismo consciente también cambia nuestra visión de Dios. Los agentes pueden unirse en estructuras infinitamente complejas. Las matemáticas nos permiten describir un agente de conciencia infinito. Este es el camino hacia una teología científica, donde se puede estudiar a Dios sin misticismo ni supersticiones. Ahora, unas palabras sobre la muerte. Imaginen que ustedes y un amigo se pusieron un casco de VR y juegan a Mortal Kombat. Ven los avatares del otro, árboles, un lago. De repente dicen: tengo sed, vuelvo pronto. Y apagan el VR. Su avatar cae muerto, no respira. ¿Pero murieron ustedes? No, simplemente salieron de la interfaz de realidad virtual. Posiblemente, la muerte es simplemente el momento en que nos quitamos el casco del espacio-tiempo. A Donald Hoffman a menudo lo acusan de devolver a la humanidad al centro del universo, anulando los descubrimientos de Copérnico. Dicen que de nuevo todo gira alrededor de nosotros. Pero no es así. Él no dice que el ser humano es el centro de todo. Dice que la conciencia es la base de todo. Y las formas de esta conciencia son innumerables. ¿Qué es el espacio-tiempo? Les ofrezco la pastilla roja. El espacio-tiempo es su realidad virtual, un casco creado por ustedes. Los objetos que ven son su invención. Los crean con una mirada y los destruyen parpadeando. Han llevado este casco toda su vida. ¿Qué pasará si se lo quitan?